Muy bien, pues vamos a continuar adorando a Dios en su palabra, así que abre tu Biblia por favor en Marcos capítulo 6. Estamos aquí en este capítulo hermoso de Marcos capítulo 6, ¿verdad? Hay muchas historias que vamos a ir viendo, aquí no vamos a poder avanzar tan rápido como quisiéramos, pero hay muchas cosas que Dios quiere enseñarnos y hablarnos a través de este capítulo. Entonces, vamos a Marcos 6, versículo 7, vamos a ver esta porción del 7 al 13, que es donde pues Jesús llama a sus discípulos y los envía. Y vamos a ver esto y lo vamos a ver en el contexto de nuestras vidas el día de hoy como discípulos de Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos habla en esto? ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de esta historia, ¿ok? Entonces vamos a leerlo. Quisiera leer solo unos cuantos versículos y después de eso hacemos una oración para que el Señor nos guíe en este tiempo, ¿ok? Dice así: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se repitiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Vamos a hacer una oración. Señor, te queremos dar gracias. Gracias, Padre, por ser bueno y fiel con nosotros. Gracias por permitirnos estar, Señor, en este día juntos para alabarte, Señor, para exaltarte, para escuchar tu voz, Señor. Permítenos entender estas palabras, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Señor. Y sobre todo, Señor, no solo te pedimos el entendimiento, sino la voluntad, Señor, para que podamos obedecer todo lo que tú nos enseñas, Señor. Por favor, danos un corazón obediente a cada uno de nosotros, Señor, los que estamos escuchando, Señor, esta enseñanza, Señor. Te pedimos que nos des corazones obedientes, Señor, para atender tu voz, Señor, y tu palabra de la forma correcta, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, la obra de salvación, sabemos que solo podía hacerla Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hemos estado hablando de eso. Es una obra que solo Dios puede hacer. Ningún ser humano tiene la capacidad de salvar, ¿sí? Nadie tiene esa capacidad, solo Jesús pudo hacer eso, ¿no? Solo Jesús, quien vino a morir por nosotros en una cruz, puede darnos salvación y perdón de pecados. Sabemos que es así. Solo Dios puede hacer eso. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, ¿sí?, decidió que este mensaje, el mensaje del Evangelio, fuera anunciado por aquellos que habían recibido salvación creyendo en su sacrificio. ¿Sí? Dios así lo eligió y así lo decidió. Y es lo que vemos aquí. Jesús comenzó su ministerio, empieza a su predicación, pero llamó a estos hombres, ¿verdad?, para enviarlos con un mensaje, con una misión, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Y eso es de lo que nos habla este pasaje. ¿Sí? Dios, como te decía, en su sabiduría decide esto: enviar al hombre, al creyente, ¿sí?, a predicar las buenas nuevas. Me recordaba mucho este pasaje de Isaías. Solamente quiero recordar este versículo, Isaías 6, verso 8, que es el llamado de Isaías, pero sobre todo es cuando Dios lo envía, y nos recuerda mucho esto. Dice así, Isaías 6, 8: Después oí la voz del Señor que decía, es el Señor hablando, y dice: ¿a quién enviaré? Pregunta el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, dice Isaías, ¿no? Entonces Dios está así, o sea, tengo que enviar a alguien que escuche estas noticias, alguien que divulgue estas noticias, alguien que las proclame para que sean escuchadas, ¿okay? Y eso es lo que Jesús empieza a hacer con sus discípulos cuando los llama. Veamos ahí en el verso 7, déjame recordarte cómo Jesús llega a Nazaret, ¿recuerdas?
Los primeros versículos del capítulo 6 nos recordaba eso. Jesús llegó a Nazaret, a su tierra, pero no fue bien recibido. Jesús lo explicó, no hay profeta en su tierra, nunca ha pasado eso. Ustedes, Israel, siempre han desechado a los profetas. Entonces dice Jesús, no me sorprende que también me rechacen a mí, ¿verdad? Pero Jesús no se quedó solamente ahí. Jesús siguió predicando, ¿no? Lo vimos en el verso 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñándose. Eso no detuvo a Jesús, siguió predicando, al grado que ahora va a enviar a sus discípulos, dice el verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. ¿Sí? Jesús llama a los 12 y los envía, es lo que vemos aquí. Los 12 es una referencia a los 12 discípulos, ¿recuerdas esto? Son los 12 discípulos, aquí están los 12. La palabra discípulo significa aprendiz. ¿Sí? Es lo que significa esa palabra griega que se traduce por discípulo, aprendiz. Son aprendices. Es uno que sigue a su maestro para aprender su sabiduría. ¿Sí? Un discípulo seguía a un maestro, a un rabí en ese entonces, porque quería aprender la sabiduría de ese maestro. ¿Sí? En este caso ellos están para aprender la sabiduría de Jesús. Jesús ya los había llamado desde hace tiempo, ¿no? Aquí dice que los llamó, pero realmente el llamado ya se los había dado un tiempo atrás. Esto lo vimos en el capítulo 3, ¿recuerdas? Cuando nos presenta a los discípulos y los llama, ¿no? Y es interesante porque los llama y los va citando de dos en dos también. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Cómo los envía de dos en dos. Pero ya vimos eso. Esto ya había pasado. Ya hace un tiempo Dios los había llamado. Ellos ya habían caminado con Jesús. ¿Sí? Ahora, después de haber pasado un tiempo con Jesús, lo que Jesús hace es enviarlos. ¿Okay? Y ahí en el capítulo 3 quiero que recordemos algo. En esa sección donde vimos cómo Jesús llama a los discípulos, dice algo en el verso 14. Bueno, voy a leer el verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Pero ve lo que dice el verso 14. Y estableció a 12. ¿Te das cuenta? Estos 12. Pero nos dice para qué. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, ¿no? Y esto es lo que nos está recordando aquí Marcos en el capítulo 6, verso 7. Dios los llamó para enviarlos. ¿Sí? Pero el verso 3, el verso 14, dice claramente esto, que los llamó, los estableció para primeramente que estuviesen con él. ¿Sí? La palabra griega que se traduce por llamó aquí en el verso 7 del capítulo 6, literalmente significa llamar hacia uno mismo. Y es lo primero que Dios hace, lo primero que el Señor Jesús hace, llamar a los 12 hacia sí mismo. ¿Sí? Que pasaran tiempo con Él como discípulos, como aprendices, tenían que aprender de Él, como leíamos en el verso 14, para que estuviesen con Él, para que aprendieran de Él. Entonces Jesús llama para discipular. ¿Sí? Por eso es que tenemos los discipulados, es el propósito, que tú conozcas a Jesús, que aprendas de Él, que no vas a aprender de un hombre, no vas a aprender de nosotros, de un maestro humano, vas a aprender de Jesús. ¿Para qué? Para capacitar. ¿Sí? Por eso Jesús los llama a Él. Por eso Jesús les dijo que estuvieran con Él. Porque ese tiempo en que iban a estar con Él, Dios lo iba a usar para capacitarlos. ¿Sí? Y sabemos que es así. Dios no llama al capacitado. Dios capacita al llamado, al que llama. ¿Sí? Nunca es así. El hombre a veces piensa, y en el mundo es así, ¿no? Pues llama, ¿no? O trae a aquel que está capacitado, ¿no? Aquel que nos sirva, tráelo, ¿no? Pero para Dios no es así. Dios llama y ahí cuando uno viene es cuando Dios te capacita. Eso es lo que estaba haciendo con los discípulos. Por eso primero los llama. Y cuando Dios te llama, es muy importante esto. Sí, lo vemos con los discípulos. Prácticamente Dios te llama y al hacer esto está definiendo tu futuro. Sí. ¿Por qué? Porque ya no te perteneces, ¿verdad? Le pertenecemos a Él. Entonces Dios empieza a definir nuestro futuro en el llamado. Tu vida será definida por Él, porque prácticamente cuando Dios nos llama, Él quiere darte un significado y un propósito para vivir. Y ese es el llamado de un discípulo. Por eso es importante venir a Jesús. Antes de ir y salir, necesitas ser discipulado, necesitas ser un discípulo de Jesús. Aprender sus enseñanzas, ser capacitado por Él, que Dios te dé un significado y un propósito para vivir. Cuando Dios te llama, entonces Él está definiendo, como te decía, tu vida futura.
Después de haberlos llamado a Él mismo, como vemos aquí, ¿qué es lo que hace? Los envía, ¿sí? Y comenzó a enviarlos, dice el verso 7. Este término griego que se traduce por enviar es apostelo, de donde viene la palabra apóstol, ¿sí? Que solo significa esto, enviado. La palabra apóstol significa enviado, ¿sí? Apostelo es enviar. Déjame darte la definición que da este pastor Warren Wiersbe. Él dice acerca de esta palabra apostelo, dice, quiere decir enviar a alguien con una comisión especial para representar a otro y realizar su trabajo. Prácticamente se trata de eso, ¿sí? Entonces, un apóstol es alguien que ha sido comisionado. Eso es lo más importante. Tiene una misión, ¿sí? Esa palabra apóstol implica una misión. Eres enviado con una misión. Conocemos esa misión para todos los creyentes como la gran comisión, ¿recuerdas? Está hablando de eso. Lo más importante de esta palabra apóstol no es la persona, sino la misión que tiene esa persona. ¿A qué fue enviado? ¿Quién lo envió? ¿Sí? Y aquí vemos que quien los está tomando y los está enviando es Jesús. ¿Ok? Entonces ellos deben de llevar una misión de parte de Jesús. Y entonces vemos un orden que muchos no consideran, que ni siquiera toman en cuenta. ¿Cuál es este orden? En primer lugar, Jesús nos llama hacia Él, ¿sí? Para ser discípulos, para discipularnos, para aprender de Él, ¿sí? Y después nos envía, ¿ok? Realmente podemos decir somos apóstoles, ¿sí? Pero dejemos a un lado esa palabra porque tristemente se ha sacado del contexto, se usa de una forma muy ventajosa, ¿sí? Usemos solamente somos enviados, que es lo mismo, significa apóstol, ¿sí? Entonces Dios nos hace sus discípulos para que aprendamos de Él en primer lugar y después de eso somos enviados para cumplir una misión, ¿sí? Ese es el orden. Jesús no va a darte ninguna misión si primeramente no eres un discípulo suyo, si no eres un aprendiz. Esto es importante porque si no estás aprendiendo las enseñanzas de Jesús, entonces no tienes ningún mensaje que dar. Así de sencillo, no tienes ninguna misión que cumplir. Por lo tanto, no serás enviado por Él. Es triste ver a tantas personas que dicen que son enviadas, que son apóstoles, que son misioneros, pero ni siquiera se han discipulado. Ni siquiera son discípulos de Jesús, de su iglesia. Esto es importante. Y es muy triste porque ocurre mucho. Muchos se van a las misiones, dicen ellos, pero tristemente no saben ni lo que es la misión. No saben ni lo que tienen que hacer, no son dirigidos por Dios, ¿sí me explico? Es importante esto, ser discípulos. Por eso ponemos tanto énfasis en nuestra iglesia acerca del discipulado. Nuestro lema, si quieres verlo así, probablemente lo conozcas, y es eso, alcanzar al perdido, ¿no? Discipular, ¿no? al creyente y enviar al discípulo. Precisamente ese es el orden. Vamos, predicamos el evangelio, ¿no? Alcanzamos a los perdidos, se hacen creyentes. Ahora que sigue, discipularlos, se discipulan, ¿no? Y después de eso Dios los llama, ¿sí? Los envía a una misión, ¿ok? Entonces todos somos llamados a eso, pero si no estamos pasando tiempo con Jesús, si no somos discipulados por Él, si no estamos aprendiendo sus enseñanzas, no tenemos ningún mensaje que dar a este mundo. Así de sencillo. El mundo necesita conocer el mensaje del Evangelio. Eso es lo que el mundo necesita. Necesita conocer la verdad de Dios. Necesita conocer quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Necesita conocer las buenas nuevas de salvación. No necesita que solo le hablen de amor y cositas bonitas. Necesitan ser confrontados con su pecado. Necesitan escuchar que sin Cristo están perdidos, que son personas malas por naturaleza y que si no se arrepienten morirán eternamente. Eso es lo que la gente necesita comprender y entender. Pero si tú mismo no lo entiendes, si no estás pasando tiempo con Jesús, ¿qué vas a decirles? ¿Qué mensaje vas a predicar si no conoces a Jesús? Necesitas conocer a Jesús, discipularte. Si tú no has entendido que de eso se trata la misión de todo cristiano, es porque aún no has sido discípulo de Jesús. Es ir y predicar el Evangelio. Y
como vamos a ver más adelante, es un mensaje que no es bien recibido. Así como Jesús no fue bien recibido, ¿no?, en su tierra, ese mensaje no será bien recibido por todos. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Aún Jesús sabía esto y por eso más adelante les dice algo importante. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, Jesús los llama y los envía, ¿no? Comenzó a enviarlos de 2 en 2. Esto es importante. ¿Por qué de 2 en 2? ¿Por qué no de 1 en 1? Si los habían enviado de 1 en 1, podrían llegar a más lugares, ¿no? En lugar de haber visitado 6 lugares, hubieran visitado 12 lugares. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el por qué, pero para empezar creo que simplemente es porque ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios era que fueran en parejas. ¿Sí? Pero piensa en esto, siendo 2, serían más fuertes físicamente, pero sobre todo espiritualmente. ¿Sí? Dice Eclesiastés, quizás reconozcas este pasaje, Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Déjame citarlos. Eclesiastés 4, 9 y 10. Mejores son 2 que 1. ¿Recuerdas ese versículo? Mejores son 2 que 1. ¿Por qué? Porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, creo que es por eso, hay una ayuda mutua entre ellos. Y no solo cortesía física, aún espiritual. El poder estar ahí. Hace algunos años, cuando vivía en la Ciudad de México y estaba en Semilla de Mostaza, México, sirviendo allá, un tiempo estuve acompañando a nuestros hermanos ahí en evangelismo en la calle y era padre no poder ir, pero recuerdo esto, siempre íbamos 2, nunca uno solo, siempre íbamos 2 o 3, no, por lo menos 2. Y recuerdo que el propósito era que mientras que uno estaba predicando, el otro estaba orando. ¿No? O sea, espiritualmente necesitas ese apoyo, alguien que esté orando en ese momento por ti, orando por esa persona, ¿no? O a veces simplemente el otro tenía que hablar y el otro tenía que orar. Entonces es un apoyo también espiritual, que es importante esto, ¿sí? Entonces hay muchas ventajas al enviarlos en parejas. Pueden ayudarse uno al otro en momentos de peligro también, de desánimo o de enfermedades. Es lo que Jesús estaba también buscando con esto, ¿no? Pero hay algo también muy, muy interesante. Enviarlos en parejas, ¿no? Siendo 2, pues serían testigos de la predicación. Serían testigos de lo que se está predicando y sobre todo serían testigos de la respuesta a su predicación. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, Deuteronomio 17, 6, dice así: por dicho de 2 o de 3 testigos, no de 1, de 2, por lo menos 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Esto es interesante, o sea, la ley decía esto. Si alguien hizo mal, ¿no?, y es condenado a muerte por lo que hizo, porque la ley dice esto, tiene que haber 2 personas que testifiquen de esto, no solo una, tiene que haber 2 personas. Y es como si Dios dijera, los enviaron de 2 en 2, ¿para qué? Para que den testimonio. Así que en la predicación hubo gente que rechazó el perdón, prefirió la muerte. ¿Sí me explico? Fueron 2 testigos de que realmente esa persona estaba aceptando morir por su pecado, rechazando la salvación. ¿Sí? Entonces, creo que también por esto Jesús los envía en ese sentido. Nadie va a decir un día, no, pues es que a mí no me dijeron, ¿no? Hay 2 testigos, ¿sí? Hay 2 personas que estuvieron ahí, ¿sí? Entonces, si queremos servir a Dios, pues nunca debemos de andar como llaneros solitarios, como muchos andan. Eso no es bíblico, ¿sí? Necesitamos unos de los otros, porque somos un cuerpo, recuerda esto. Necesitamos siempre andar sirviendo a Dios así, ¿ok? Pero continúa diciendo esto, y el verso 7. Los envió de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sí? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué quiere decir esto? Los discípulos, para empezar esto, nos muestra algo. Los discípulos no tenían autoridad sobre los demonios. Los espíritus inmundos, ya hablamos de ellos, son los demonios. Aquí dice algo, ellos no tenían autoridad sobre los espíritus. ¿Sí? Ellos, los discípulos, recibieron esa autoridad de Jesús. Esa autoridad viene de Jesús. Ningún ser humano tiene o puede tener autoridad sobre ellos. Ningún creyente.
si no te es dado por Jesús. ¿Ok? Entonces Jesús dice esto y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El propósito de esta autoridad, ¿de qué era? ¿De qué se trataba? Es importante entender esto. El propósito de esta autoridad era acreditar o legitimar su apostolado, que Jesús los había enviado. Con esta señal están mostrando, somos enviados por Jesús, somos enviados por Dios. Los judíos entendían eso. ¿Recuerdan a Nicodemo cuando se acerca con Jesús en Juan 3? Y le dice, Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las señales que tú haces si no viene de Dios. Entonces, realmente esas señales testificaban, legitimaban que ellos realmente venían de parte de Dios, de parte de Jesús. O sea, esta autoridad que Jesús le está dando era, digámoslo así, una credencial oficial, mostrando soy un apóstol de Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ese era el propósito. ¿Sí? Déjame leer un par de pasajes donde vemos esto, cómo la Biblia nos enseña el propósito de estas señales. El mismo apóstol Pablo explica esto en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, 2 Corintios 12, 12. Él está hablando de cómo él fue con los corintios, cómo predicó con ellos, cómo estuvo con ellos, ¿no? Defendiendo ya su apostolado. Y él dice esto, con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. O sea, Pablo está hablando de señales de su apostolado. O sea, les he mostrado que soy un apóstol de Jesucristo por lo que he hecho, por las señales, por mi trabajo, por mi labor. Sí, aún por esas cosas, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea, Pablo también tuvo esa autoridad. Sabemos que Pablo también llegó a hacer esas cosas, sacar demonios, sanar enfermos, ¿no? Porque Dios le dio esa autoridad, Jesús le dio esa autoridad. ¿Pero para qué? Para legitimar nuevamente su apostolado. ¿Ok? Hebreos, otro pasaje donde vemos esto, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjate lo que dice, Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? ¿No? O sea, si no reconocemos a Jesús y rechazamos el perdón, ¿cómo escaparemos? Dice, una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y lo que estamos viendo aquí, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los discípulos. Ellos oyeron y siguieron a Jesús. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿de qué forma? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Según la voluntad de quién? De Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aunque estas señales no son tan comunes hoy en día, ¿no? ¿Y por qué no son tan comunes? ¿Sí? Ya hablamos acerca de los espíritus inmundos, de los endemoniados anteriormente. Creo que ya vimos por qué no es tan común el día de hoy que haya tantos endemoniados. Si no estuviste con nosotros, escucha esta enseñanza en el capítulo 5, los primeros versículos. ¿Por qué el día de hoy no hay tanto de eso? Pero ¿por qué el día de hoy en la iglesia no hay tantas estas señales? ¿Sí? Tú dices, no, pero sí hay muchos. Te voy a decir algo, la mayoría de ellos son charlatanes. ¿Sí? No son hombres usados por Dios. No es el Espíritu de Dios obrando. ¿Sí? El día de hoy creo que Dios, para empezar, esa autoridad ya no la necesitamos nosotros. ¿Sí? Esa autoridad fue para los apóstoles de Jesucristo solamente. Ya no hay apóstoles de Jesucristo. Ya hemos hablado en otra ocasión acerca de esto. ¿Okay? Nosotros ya no necesitamos esa autoridad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Es la señal más grande de que realmente somos creyentes, de que nuestro mensaje es verdadero, de que venimos de parte de Dios. El Espíritu Santo en nosotros, fuimos sellados, ¿sí?, con la promesa, las arras del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aunque esas señales no son tan comunes hoy en día, creemos que Dios sigue dando capacidades sobrenaturales, ¿sí?, a su iglesia. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Cuáles son esas capacidades? Pues los dones del Espíritu, precisamente. ¿Okay? Dios nos da esos dones, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos predicar el Evangelio y para que la gente pueda escuchar, ¿sí?, y pueda confiar y pueda ver que es real. ¿Okay? Pero esos dones no son para estarnos jactando o para estarnos gloriando nosotros mismos, es para darle gloria a Dios, para que su mensaje sea afirmado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos aquí. Esta autoridad fue con ese propósito.
Y vemos a continuación, verso 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Ahora vemos esto. Y les mandó que no llevasen nada, ¿sí?, para el camino. Su misión era especial, la misión de estos hombres, ¿sí?, pero no necesitaban llevar nada especial para cumplirla. No necesitas nada más para predicar el evangelio, más que hablar o comunicarte. Prácticamente Jesús dice, no necesitan nada. No lleven nada, ni alforja, ni pan, ni dinero en el camino, ¿sí? Comúnmente para un viaje largo se llevaba una pequeña bolsa en el cinto para guardar dinero y otra bolsa un poco más grande que se le llamaba alforja, ¿no?, donde se podía llevar pan o vino, ¿sí?, o algún otro alimento. Jesús les dijo que no llevasen nada de eso. No lleven provisiones. Prácticamente les está diciendo, váyanse sin nada. ¿Okay? En el verso 9 dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Qué quiere decir eso? No lleves una túnica extra, o sea, no lleves ni siquiera equipaje. Así como estás, vete. Tenían que irse sin provisiones y lo más ligero posible. Ahora, ¿por qué Jesús les pide esto? ¿Por qué les dice, váyanse así, no se preparen así como están? ¿Sí? Realmente no es que no se preparen, ya están preparados. Dios los preparó, ¿sí?, los ha capacitado. Pero ¿por qué Jesús les pide que se vayan así sin provisión? ¿Sabes por qué? Porque deberían de depender solo de Dios. ¿Sí? Y creo que es así. Cuando Dios te llama y te envía, Él va a proveer. Tu único proveedor va a ser Él. Nadie más. ¿Sí? Nadie más. Es triste ver a personas que se levantan ellos solos como misioneros, ¿no?, y andan ahí viajando, ¿no?, y cuando no tienen dinero andan escribiendo a las iglesias pidiendo ayuda económica, o escribiendo a los creyentes, oye, ayúdame, yo soy misionero, tuve un llamado de Dios. Y dices, yo ni te conozco. O sea, si Dios te llamó, pues confía en Él. Él te va a proveer, no tienes que estar escribiendo y pidiendo dinero a los demás. O sea, en ningún momento se ve eso en la Biblia, en ningún momento. Cuando Pablo es enviado ya como apóstol, en sus viajes misioneros, la misma iglesia reconoce que es el Espíritu Santo quien lo está enviando. Y la misma iglesia tiene que confirmar y imponen las manos y lo envían. Pero es la iglesia enviándolos, confirmando el llamado que recibieron. Pero ni siquiera Pablo dependió de la iglesia. En ningún momento vemos cómo decía, no, ya no tengo dinero, voy a escribir a Jerusalén. Él mismo dice, yo me dedicaba a hacer tiendas. ¿Sí? La única vez que recolectó una ofrenda fue para la iglesia, para apoyar a la iglesia en Jerusalén. Pero no fue para él mismo. La misma iglesia, ¿no?, al conocer a Dios, su don y su gracia, ellos mismos ayudaban a Pablo, apoyaban a Pablo. ¿Sí? Pablo fue un hombre que aprendió esto. ¿Sí? O sea, él aprendió a depender de Dios. Entonces, Jesús está mostrando esto, su confianza, la confianza de los discípulos debe de estar solamente en el Señor. Deben de confiar en el cuidado de Dios más que en sus propios recursos. Por eso dice, no lleven nada, no lleven nada. Y ese es el llamado. ¿Sí? Como vamos viendo, entonces, Dios llama, ¿no? Y Dios capacita al que llama. Y Dios envía al que ha capacitado. Pero también Dios, al que envía, Dios va a proveer. ¿Sí? Más adelante, esto es en Lucas, déjame citar eso, Lucas 22:35, es muy interesante. Jesús les dice esto a sus discípulos. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. ¿Te das cuenta? Los discípulos, o sea, pueden dicho, ahora nos está pidiendo que vayamos y sin nada, ¿cómo le vamos a hacer? Aprendieron a confiar en Dios. Al grado que Jesús pues les dijo, ¿recuerdan cuando los envié? ¿Les faltó algo? No, Señor. No. Eso confirma un llamado, ¿sabes? Si tú crees que Dios te ha llamado y ya estás ahí en las misiones o en algún lugar y de repente dices, ya no me alcanza, necesito dinero, etcétera, tienes que empezar a cuestionar si realmente Dios te llamó, porque a lo mejor Dios no te llamó. ¿Sí? Aquí lo vemos. Esto Dios se los pide, ¿por qué? Porque ellos tienen que confiar, aprender a confiar solo en el Señor. ¿Sí?
Y quizás Dios está llamando, y quizás Dios está diciendo, tienes que dejar tu trabajo, tienes que seguirme. A veces Dios pide algo así. Tienes que confiar solo en mí. Ahora se va a tratar de mí, no de ti. Yo voy a proveerte. Vas a aprender a depender de mí, solo de mí. A veces es así. ¿Por qué? Si ellos no aprendían a confiar en Dios, si ellos no confiaban en Dios, ¿cómo les predicarían a otros que confiaran en Dios? ¿Te das cuenta de eso? Si tú mismo no puedes confiar en Dios, ¿cómo le estás pidiendo a otro que confíe en Dios? Porque esa es la predicación, esa es la misión. Cree en Jesucristo, arrepiéntete, cree en Él es el Salvador, cree en Él, confía en Él. Y tú mismo no confías en que Él te puede proveer. Entonces es lógico, bastante lógico esto, lo que Jesús les dice. No lleven nada, así tienen que ir. Vamos a continuar, verso 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces Jesús continúa hablándoles y les dice, donde quiera que entren en una casa, quédense ahí, ¿no? Posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, hasta que se vayan. O sea, no andan de casa en casa, ¿no? O sea, quédense en esa casa. Y es importante, ¿no?, decir que Jesús está enviando a sus discípulos. ¿Dónde los está enviando? No nos dice aquí, pero es importante. En el contexto, lo está enviando a los judíos, no a los gentiles. ¿Sí? En ese momento Jesús está enfocado solamente en el pueblo judío. ¿Sí? Juan 1 nos enseña, Juan 1, 11, a los suyos vino, ¿verdad? Perdón, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino a su pueblo. ¿Sí? Más adelante, en Mateo 10, versos 5 y 6, fíjate, cuando los envía, este pasaje de Mateo 10 es el pasaje paralelo de esa historia, ¿okay? Pero Mateo 10, pero fíjate, no lo dice Marcos, pero sí lo dice Mateo. Dice así, Mateo 10, versículos 5 y 6. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, eran gentiles, sino id antes, o sea, no es que no vayan ahí, pero antes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús lo está enviando a los judíos. Más adelante Jesús mismo dice, yo eso vine primero. En Mateo 15, 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salvación primeramente fue presentada a los judíos. En ese tiempo es lo que está pasando. ¿Sí? Primeramente fue a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Jesús los envía con judíos. Y en esos tiempos era muy común la hospitalidad, algo muy, muy común. Las buenas costumbres era eso, o sea, hospedar a las personas. No había hoteles como ahora, ¿me explico? Eran posadas prácticamente que se abrían y si se abrían era solo para las festividades, que era cuando venían muchos extranjeros, ¿no?, a visitar Jerusalén. Entonces, los ciudadanos tenían la responsabilidad de hospedar a los viajeros. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús dice, donde vayan, si entran a una casa, quédense ahí, no salgan de ahí. Pero, dice el verso 11, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salgan de ahí. O sea, ellos pueden encontrar tanto hospitalidad como hostilidad, ¿no? O sea, gente que no iba a recibir, que los iban a rechazar. Jesús sabía esto, ¿por qué? Porque venía de eso, de un rechazo en su propia tierra, donde creció. ¿Sí? Entonces, si las personas de algún lugar rehusaban recibirlos o escucharlos, Jesús dice, márchense de ahí. O sea, no tienen nada que hacer ahí. No tienen por qué quedarse. No tienen ninguna asociación con ellos. ¿Sí? Ahora, lo que Jesús dice es interesante. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, ni los escuchan. Y esto muestra que lo importante de esta misión no era sacar demonios, no era sanar enfermos, era el mensaje que ellos llevaban. ¿Sí? Porque dice, y no los escuchan. O sea, lo más importante es que los escuchen.
¿sí? Hemos hablado de esto. Marcos nos habla mucho de lo que Jesús hizo. ¿Sí? Milagros, sanidades, mucho de eso. Pero sobre todo, y siempre lo enfatiza, fue predicar el Evangelio. Fue su enseñanza. Esto es lo más importante. No te quedes solamente con los milagros, las señales, ya lo vimos. Jesús quiere revelar salvación a tu vida. Eso es lo más importante. Por eso Jesús les dice, si no los oyen, salgan de ahí. Y entonces dice el verso 11, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Esta es una práctica rabínica de sacudir el polvo de los pies con raíces en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En ese tiempo, cuando un judío salía de una ciudad gentil, sacudía el polvo de sus pies, como una declaración de pues sí, disociación, ¿no? O sea, no tenemos nada que ver con ellos, ni siquiera nos llevamos el polvo de este lugar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les dice. Pablo también lo hizo esto. Más adelante, ¿no? En el libro de los Hechos, Pablo y Bernabé hicieron esto, pero de diferente forma. Déjame leer esto. En Hechos 13, 51, están en Antioquía, y dice así, Hechos 13, 51, ellos entonces, dice, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ellos llegaron a predicar, ¿no? Y llegó un punto donde los judíos ya no los aceptaron, los rechazaron, ¿no? Prácticamente los corren. Dice, sacudiendo ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Hicieron lo mismo, sacudieron el polvo de sus pies, pero de una forma diferente, ¿sí? O sea, una costumbre judía hacia los gentiles, pero aquí los cristianos, ya Pablo como cristiano, lo hace a los judíos. Y es lo que Jesús le está diciendo, ¿sí? Lo que ellos hacen, háganlo, ¿sí? Porque es lo mismo, es una forma de poder decir, no tenemos nada que ver ya con ustedes. Al sacudir el polvo de sus pies, al salir de una ciudad judía, los discípulos daban una señal de que esa casa rechazaba su mensaje y por ende rechazaba a Jesús. Por lo tanto, no tenían nada que ver. Por eso Jesús les dice esto. Pero no termina ahí, dice el verso 11. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Algunos mencionan que en los manuscritos más antiguos no aparece esta parte del versículo, ¿no? Que fue agregada. Realmente no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en el pasaje de Mateo, capítulo 10, sí lo menciona Jesús, ¿no? Entonces, si está o no está, fue algo que Jesús dijo, ¿no? ¿Y con qué sentido dijo esto Jesús? Es muy interesante. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad que rechazó, que no escuchó, ¿sí? Entonces, Jesús dice que el castigo para Sodoma y Gomorra, ¿no? Dos ciudades gentiles, y por su contexto, dos de las ciudades más depravadas y perversas, ¿se ha escuchado acerca de Sodoma y Gomorra en la Biblia? Dice que su castigo será más, como dice, tolerable que para aquellos judíos que rechacen el mensaje de salvación en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Eso es fuerte porque con esto Jesús muestra que aun siendo el pueblo judío, ellos debían de arrepentirse y creer en Él para ser salvos. Es lo que le está diciendo, ¿sí? No, los judíos confiaban en su linaje, lo sabemos, ¿verdad? Una de sus defensas era decir, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Muchas veces a Jesús le dijeron esto. Cuando Jesús predicaba y les mostraba su pecado y que tenían que arrepentirse para ser salvos, nosotros somos linaje de Abraham, ya somos salvos. ¿De qué nos estás hablando? No somos esclavos de nadie, ¿verdad? Entonces los judíos confiaban en su linaje. Ellos creían que con ser judíos de nacimiento ya eran salvos, que los gentiles eran los únicos merecedores de la ira y el juicio de Dios. Pero no, lo que Jesús muestra aquí es que ellos también lo merecen. Son pecadores y necesitan arrepentirse, ¿sí? Jesús los envía a los judíos, pero menciona esto, aún con esas ciudades gentiles va a ser más tolerable su castigo que con ustedes que han rechazado al Hijo. Lo que nos dice este versículo es que el pecado más grande que el hombre puede cometer es el rechazar a Jesucristo, rechazar la salvación. ¿Recuerdan que vimos esto del pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Explicamos eso. Es lo peor que puede hacer un hombre. Y Dios lo ve más así. ¿Por qué? Porque ese es un pecado mayor en el sentido de que estás rechazando al Hijo de Dios que vino a salvarte.
sea, Jesús dice, el castigo, o más bien el pecado de Sodoma y Gomorra, así como fue de fuerte, ¿no? De depravado, ¿no? De ofensivo delante de Dios, siendo gentiles, dice, el pecado de Israel rechazando al Hijo es peor para mí. Es lo que está diciendo aquí. Es peor. ¿Por qué? Porque es la revelación de Jesucristo. Después de eso no hay nada más. La persona que rechaza la salvación, que ve a Jesús y lo rechaza, es un impío, es un merecedor de toda la ira de Dios. ¿Sí? No solo por su pecado, sino por el rechazo. ¿Ok? Entonces, para el Señor, la persona que rechaza el mensaje de salvación es peor que un habitante de Sodoma y Gomorra, no importa si es judío. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo aquí. Vamos a ver la parte final. Verso 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Aquí lo vemos, saliendo, o sea, Jesús los toma y los envía, y saliendo, ¿qué hacían? Predicaban. Lo primero, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es lo primero que hacían, predicar el arrepentimiento, ¿sí? Para perdón de pecados. Ellos obedecen, salen. Ellos salieron así como Jesús les ordenó, de dos en dos, sin llevar nada, ¿verdad? Y salieron predicando el evangelio. Eso significa que los hombres se arrepintiesen, porque eso es el evangelio. La respuesta del hombre al evangelio es arrepentimiento. La palabra griega que se traduce por predicaban es keruso, que significa pregonar, proclamar, publicar, divulgar. Eso es lo que hace el creyente. Simplemente está proclamando, divulgando la verdad de Dios. Que el mundo sepa Jesús es el Salvador. Jesús vino a morir por tus pecados. Por lo tanto, tú eres un pecador, necesitas arrepentirte. El día de hoy, mucho del problema de la gente es que no se ve pecadora. Y el evangelio comienza reconociendo el pecado del hombre. El hombre necesita reconocer su pecado, necesita arrepentirse. Eso es el evangelio. Esta fue la comisión, el encargo que recibieron de Jesús, predicar que los hombres se arrepintiesen. Eso fue lo que estaba enviándolos. Ahora, esa es la misión. ¿Qué misión? ¿Qué misión es esta? Que le digas a los hombres que tienen que arrepentirse. No es fácil. No es fácil. El día de hoy, el mensaje del evangelio, así, tal cual, sin depurarlo, sin adornarlo, tal cual como es ofensivo. La gente se ofende. ¿Sí? Pero ¿sabes por qué? Porque no han entendido su ofensa hacia Dios. No han entendido que ellos primeramente han ofendido a Dios y que necesitan arrepentirse. Pero eso es el mensaje, eso es lo que predicamos, eso es lo que Jesús les mandó a los judíos: arrepiéntanse. De eso se trata, es el mensaje que viene de Dios. Déjame citar aquí en este momento a William Barclay, un erudito en la Biblia, en la palabra de Dios. Él dice esto: cuando los apóstoles salieron a predicar, no crearon un mensaje. Ellos no crearon un mensaje, transmitieron un mensaje. ¿Sí? No le decían a la gente lo que ellos creían y lo que consideraban probable, sino lo que Jesús les había encargado. No eran sus propias opiniones lo que llevaban a la gente, sino la verdad de Dios. Eso es el evangelio. Los discípulos comenzaron a predicar el mismo mensaje que Jesús y que Juan el Bautista predicaban. ¿Te das cuenta? Déjame recordar esto en el capítulo 1. Lo vimos en el capítulo 1. Fíjate cómo inició. Vemos a Juan el Bautista. Marcos 1, versos 4 y 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Recuerdas que lo vimos? Para perdón de pecados. La única manera en que una persona va a tener el perdón de pecados es por medio del arrepentimiento. Aquí lo está diciendo. Y salían a él, dice, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Te lleva a confesar, ¿sí? A realmente ver tu pecado como Dios lo ve y decir: sí, es pecado. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista.
pero también fue lo que Jesús predicó. Fíjate lo que dice adelante en el capítulo 1, verso 14 y verso 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es el mismo mensaje que predicaba Juan, que predicaba Jesús. Es el mismo mensaje que predicaban los discípulos, que se arrepintieran. Es el mismo mensaje que tú y yo tenemos que predicar a este mundo. Y no va a ser fácil. Un mundo orgulloso, soberbio, que no quiere aceptar eso, que no quiere arrepentirse, que no está dispuesto a hacerlo. Sin embargo, tú y yo somos llamados simplemente a proclamarlo, a predicarlo, no a convencerlo. Recuerda eso. No necesitamos convencer a nadie. Quítate de la mente eso. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a adulterar el evangelio. Te puede llevar a decir: es que esto soy fuerte, voy a decirle otra cosa más para que se pueda convencer. No. Tú solo habla lo que es el evangelio. No lo diluyas. El Espíritu Santo se va a encargar de traer convicción a la gente. Es lo que vemos aquí. Tenemos que predicar arrepentimiento. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Yo sé que a veces es difícil. ¿Cómo le dices a una persona que está siendo quebrantada por Dios? Como lo vimos con la mujer con flujo de sangre, como lo vimos con Jairo. Gente necesitada. ¿Cómo a esa gente le dices: tienes que arrepentirte? Esa gente va a decir: tía, ¿de qué estoy? Ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Pues no ayudes tanto, ¿no? O sea, ¿ves cómo estoy y todavía quieres? Pues sí, ese es el mensaje. Sí. Necesitas arrepentirte, necesitas salvación. Tu problema es mayor que eso que estás viviendo. Tienes un problema más grande que tu enfermedad, con tu aflicción. Si no te arrepientes, vas a morir eternamente. Es el mensaje. Y el arrepentimiento sabemos qué es. Es un cambio de mente. Metanoia es la palabra en griego. Cambio de mente, que habla de un cambio de forma de pensar, un cambio de corazón y acción. Un cambio total en la vida. Eso es lo que predicamos. ¿Sí? El arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a ver el último versículo. Y echaban fuera muchos demonios, y aquí lo vemos, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, como vimos, el Señor les había dado esta autoridad y confirmaron su mensaje con esas señales. Por eso dice esto. ¿Sí? Jesús hizo eso, sanó enfermos. Pero lo vimos hace unas semanas. Más que otra cosa, quería salvación para la gente. Esa mujer con flujo de sangre tocó su manto, fue sana, pero Jesús se volteó y le dijo: ¿quién me tocó? O sea, ven, no te quedes solamente con un milagro, necesitas salvación, ¿se dan cuenta? Y los discípulos tuvieron esa autoridad simplemente para mostrar de quién venía, ¿sí? De Dios. Había mucha necesidad en ese tiempo, como el día de hoy. La necesidad era grande, pero la cura es la misma y sigue siendo la misma. Las buenas noticias de salvación de Dios para todos los hombres. Es lo que la gente, el hombre, necesita escuchar. El Señor sigue llamando. Lo que vemos aquí es que Dios sigue llamando a su pueblo. El día de hoy somos nosotros a quien llama. Somos los creyentes. Todo esto vemos eso. Dios nos está enseñando esto. Somos llamados. ¿Para qué? Para enviarnos. ¿Sí? El Señor sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La Biblia nos habla de orar por obreros, ¿verdad? Pero, ¿sabes? No es suficiente orar por obreros como Él también pidió que lo hiciéramos. Nosotros, junto con el profeta Isaías, como vimos al principio, debemos de responder y ponernos a la disposición del Señor diciendo: heme aquí, envíame a mí. Somos llamados a estar con Él y ser enviados. Déjame terminar con este pasaje, 2 Corintios capítulo 5. Acompáñame ahí, por favor, vamos a terminar con esto. 2 Corintios 5, versículo 17. Quizás recuerdes este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Eso es lo que hace el evangelio. El arrepentimiento te lleva a un cambio. ¿Sí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero ve lo que dice: ¿y todo esto proviene de quién? De Dios. Lo que decía al principio, esto lo hizo Dios. ¿Sí? Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. Y aquí vemos ese llamado, la gran comisión. Nos dio un ministerio, reconciliar. Al predicar el arrepentimiento estamos buscando eso, que la gente se reconcilie con Dios, como dice aquí. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros los creyentes. ¿Qué cosa? La palabra de la reconciliación, el Evangelio, las buenas nuevas. Así que somos embajadores, ¿te das cuenta? ¿Recuerdas lo que significaba ser enviado? Apostelos, un embajador, alguien que va a hablar en el nombre de otra persona. Dice Pablo aquí, así que es lo que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿A qué grado? ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios. Aquí dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el llamado de todo creyente. Tú y yo hemos recibido ese llamado al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Venir a Él, aprender de Él, conocerle, ser discípulos, conocer su mensaje, vivir de acuerdo a ese mensaje, y entonces el Señor nos enviará, nos capacita y nos envía a esto, a predicar, ¿verdad? A declarar las buenas nuevas de salvación, que solamente están en Cristo Jesús. Ese es el llamado que tenemos. Es nuestra responsabilidad al recibir la fe, al recibir la salvación en Jesús. ¿Sí? Así como Jesús tomó a los discípulos y los envió, quiere enviarte a ti, quiere enviarte a mí, quiere enviarme a mí, a todos nosotros. ¿Sí? Pero tenemos que primeramente estar con Él, conocerlo, para entender su llamado. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Señor, muchas gracias por este día y muchas gracias por permitirnos escuchar nuevamente tu palabra. Señor, hablándonos a nosotros directamente como discípulos, como creyentes, sabiendo que tú tienes un llamado para todos nosotros. Sabemos que ese llamado simplemente se puede resumir en uno, es predicar tu evangelio. Pero donde tú nos lleves, donde tú nos tengas, ayúdanos a predicar tu evangelio, Señor. Confiando en ti, Señor. No en nosotros, confiando en ti, Señor. Como veíamos, ¿cómo vamos a decirles a otros que confíen en ti si nosotros no mostramos esa misma confianza, Señor? Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Con esa seguridad, poder hablar de otros acerca de tu perdón, Señor. Acerca del arrepentimiento, Señor. Sabemos que esa misión, Señor, nunca ha sido fácil, nunca ha sido sencilla, Señor. Tú lo sabes, Padre. Muchos discípulos tuyos, muchos enviados por ti, han dado su vida, han perdido su vida por eso, Señor. Y no sabemos hasta dónde tú nos lleves, Señor. Pero es el llamado que tú nos has dado, Señor, como hijos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para ti, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, Señor. Primeramente, si hay alguien que el día de hoy está escuchando un llamado, Señor, que primeramente se asegure de que ha pasado tiempo a tu lado, que te conoce, Señor, que se ha discipulado. Entonces, Señor, estar listo y seguro de ese llamado. Gracias, Padre, por tu palabra, por animarnos este día, Señor. A través de esta historia, ver a los discípulos, Señor, dispuestos a vivir para ti, Señor. Es lo que queremos. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Ya no estamos nada más. Qué mayor autoridad que esa. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Y haz sobre nosotros, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta mañana. Gracias por amarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.